Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen, el aire de los 4 elementos. Hoy la princesa, o mejor dicho, la princesa Falsa viajó a Japón. Eso significa que la situación de Blue ahora está a salvo, ¿verdad? No podemos confiar en eso todavía, Rose. Las personas que intentaron eliminar a Blue, a los que me enfrenté 2 veces, soy tailandeses. Sospecho que fueron contratados por alguien de Medellín. Estoy de acuerdo contigo, Wayo. No todos en Medellín están involucrados en el golpe o quieren eliminarnos. Hay muchos guardias reales listos para proteger a la familia real. Pero en este momento estamos en desventaja. Grace y Harry tienen todo el poder en sus manos y aún así usan a la princesa falsa como una marioneta. Wyatt estuvo de acuerdo con el análisis de la princesa, que reflejaba sus propios pensamientos. Hasta ese momento todavía no tenía un plan que pudiera darles ventaja sobre los rebeldes, quienes ya estaban muy por delante con poder aliados e incluso los símbolos reales. Para validar su identidad, en cambio, la verdadera princesa estaba sola. Incluso si pudiera ponerse en contacto con los soldados de Medellín, sería difícil convencerlos de su autenticidad y lograr que llevaran el mensaje a Rey Arturo. Además, es probable que los rebeldes ya sepan que Blue sobrevivió. Desde la noche de enfrentamiento en la casa segura, esos mercenarios debieron haberse apresurado a informar lo sucedido. Esto explicaría por qué los rebeldes actuaron rápidamente y retiraron tropas de Medellín a un país vecino. Deben haberse dado cuenta de que Blue estaba tratando de enviar un mensaje sobre lo sucedido. La situación es complicada. Ahora ya no queda nadie de Medellín y Tailandia. En cuanto a tus contactos, compañeros policías subordinados, tampoco puedes pedir ayuda, ¿verdad? No puedes confiar en nadie y tienes que esconderte. Solo somos unas pocas personas contra rebeldes armados y organizados. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Lamento involucrarte en esto, Rose. No pienses así, Blue. No estoy enojada contigo, sino con aquellos que intentaron hacerte daño. Desearía poder hacer más para ayudar, pero no sé hasta dónde puedo llegar. El simple hecho de darnos refugio ya es una gran ayuda. La princesa agradeció sinceramente a su amiga Rose, quien le había ofrecido refugio a ella y a Guayo. Pero tal y como estaba previsto con la policía, en pocos días tendrían que abandonar Chiang Rai para garantizar la seguridad de todos los presentes. Aunque los soldados de Madeline, con Grace y Henry, ya habían abandonado Tailandia, la princesa estuvo de acuerdo con Guayo y los enemigos probablemente regresarían pronto para arreglar las cosas. Por cierto, Rose, ¿dónde fue Dean? Ya debería haber regresado. La policía hizo la pregunta cuando notó que su primo mayor aún había aparecido a almorzar. En días normales, cuando no estaba en alguna misión exterior, Dean siempre regresaba a la casa para comer, pero ya era pasada la hora y eso la dejó intrigada. No estoy segura, la vi contestar una llamada y salir apurada, pero no tuve tiempo de preguntar nada. En ese caso, esperemos un poco más. ¿Qué opinas, Blue? ¿Tienes hambre? Puedo esperar. Creo que será mejor llamarla. No creo que sea necesario, acabo de escuchar llegar al auto de Dean. Guayo miró hacia la entrada de la casa donde Rose salió apresuradamente a saludar a su esposa, luego giró su mirada hacia la princesa que permanecía tranquila mientras estaba esperando el almuerzo con todos los reunidos. Sin embargo, Guayo observó discretamente las expresiones de la princesa tratando de comprender lo que sintió al enterarse de que los rebeldes habían abandonado el país ese día. Blue, ¿estás preocupada? Si dijera que no, te estaría mintiendo. Para ser honesta, yo también estoy preocupada. ¿Con qué, Guayo? Contigo, Blue, reconozco que estoy preocupada, pero no me voy a rendir. Quiero protegerte lo mejor que puedas. Solo temo que hasta ahora no he hecho lo suficiente por ti. Te lo agradezco, puedo sentir tu sinceridad. Con una mirada genuina, la princesa reconoció el esfuerzo y el sacrificio que Guayo había hecho para protegerla. Aunque no tenía ninguna obligación con Madeline, después de todo, Tailandia no tenía ninguna conexión con su país, lo que le hacía aún más admirable que el oficial de policía estuviera dispuesto a afrontar tantos peligros por ella. Padre, ¿cómo llegaste aquí? Debería ser yo quien pregunte qué estás haciendo. Oye se quedó en silencio mientras miraba a su padre. Watik había viajado hasta Chiang Rai para encontrarse. A su lado, Dean, que aparentemente conocía el motivo de la visita, se limitó a negar con la cabeza en señal de advertencia. La mirada hacia su primo era tan intensa como la de su padre, lo que significaba que Guayo tendría que enfrentar una conversación difícil. No le pedí a papá que creyera, pero todo lo que te dije es la verdad. ¿Quieres hacerme creer que la verdadera princesa está aquí y quién es la persona que acaba de salir hoy de Tailandia? Esa persona es una impostora, una de las rebeldes que se disfrazó de la princesa. Puedes pedirle a Dean que confirme también si lo que dice mi primo es cierto. Confía en lo que me dijo. El señor Watik pensó por un momento. Decidir viajar rápidamente a Chiang Rai fue una decisión difícil, especialmente para un hombre que ocupaba puestos tan importantes. Como padre oficial de policía de alto rango, aunque Guayo estaba tratando de ayudar a alguien más, no podía ignorar sus responsabilidades y la orden de sus superiores. Además sabía que si le contaba la historia a alguien más, nadie la creería. La historia de la princesa real y la falsa. Sabía que nadie aceptaría esa explicación, aunque era padre y conocía a su hija mejor que nadie. Le costaba creer eso. Y si es cierto, ¿qué piensas hacer, Guayo?
¿Estás dispuesta a tirar a la basura tu carrera y tu futuro como policía de esa manera, sin importarte el futuro? ¿Por qué te involucras en algo que no es tu responsabilidad? Pero fuiste tú quien me pidió que protegiera a la princesa, no me digas que ya te olvidaste. Entonces te ordeno que te mantengas alejado de este asunto. Deja de involucrarte con la princesa. Si lo que dices es realmente cierto, me pondré en contacto con Madeline para que pueda resolver la situación. Padre, si haces eso, pondrás a la princesa en peligro. Nunca aceptaré eso. ¿Y la situación actual, Guayo? ¿No está tu vida en riesgo? Solo te tengo a ti como hija, no quiero perderte. Si quieres que te entienda, por favor intenta comprender mi versión también. Por favor intenta comprender mi versión también, pero... Guayo, lo que dijo el tío Guatic tiene sentido. Es necesario considerar ambas perspectivas. Sé que quieres proteger a Blue, pero no puedes resolverlo esto sola. También quiero protegerte, tal como lo está haciendo ahora el tío. Dean intervino intentando mediar entre el tío y su prima. Ella no quería tomar partido en la historia, mucho menos dejar de ayudar a la princesa que estaba pasando por momentos difíciles. Sin embargo, ella no quería ver a Guayo actuar impulsivamente y poner su propia vida en riesgo para proteger a alguien más. Como prima mayor no podía permitir que Guayo siguiera ese camino. Padre, te prometo que ayudaré a la princesa, incluso si eso significa perder mi trabajo o ser expulsada de la fuerza policial. Haré todo lo que pueda para ayudarla. Guayo, pero hasta que llegues a ese punto, deja todo en paz, pero por favor te pido una cosa, no arriesgues tu vida por esta situación. Me inclino, princesa, ¿eres el padre de Guayo? Sí, soy el comandante de policía Guatic, soy el padre de ella. Le pido disculpas, señor, por ser la causa de las dificultades que ha enfrentado su hija. Ya conocí la historia a través de Guayo. Soy el único responsable de permitir que esto suceda. Como superior, asumo toda la responsabilidad por este incidente en Tailandia. No es tu culpa, Guatic, no es culpa de nadie. Fue la gente de Medellín la que causó los problemas en su país. La princesa habló con voz seria y firme, más para aclarar las razones que llevaron a la situación para culpar al oficial Guatic o a la gente de Tailandia que había visitado. Todo esto pasó porque ella confió en la gente equivocada. Grace aprovechó la oportunidad para causar grandes problemas, pero agradeció haber sido ayudada, especialmente por Guayo, quien no la dejó morir esa noche. Necesito ayudarla a sobrevivir hasta ahora. Pido disculpas a la princesa por ser tan brusca, pero como padre no puedo permitir que mi hija siga en peligro. Dígame, señor. A partir de ahora me ofrezco a protegerla y garantizar la seguridad de usted, así como ayudar a contactar a Madeline para informarle de lo sucedido. Desearía que mi hija se mantuviera alejada de este tema peligroso. Espero que la princesa tenga piedad y permita eso. Lo entiendo y también estoy preocupada. No quiero que Guayo arriesgue su vida por mi culpa. Si hubiera una alternativa que garantizara la seguridad de Guayo, la princesa no dudaría en elegir esa opción. Si el señor prometía ayudarla garantizando la seguridad de Guayo, ella también haría sacrificios tal como él se sacrificaba para protegerla. Solo tengo una hija y ahora ella ha sido afectada por todo esto. Guayo ha sido retirada del trabajo y podría ser despedida. Pero eso no es tan importante como su vida. Me gustaría que la princesa hablara directamente con Guayo sobre esto, porque ahora no escuchará las peticiones de nadie. Le doy mi palabra, señor. Hablaré con Guayo sobre eso, no se preocupe. ¿Tienes algo que decirme, Blue? Guayo le preguntó a la princesa, quien la había llamado bruscamente, antes de conducirla al jardín de flores sin saber dónde terminaría. Pero si tuviera que adivinar, pensó que se detendría en el parche de iris, y eso fue exactamente lo que sucedió cuando vio que la otra parte se detenía allí. Es un plan importante o un secreto, por eso me trajiste aquí para hablar. Guayo, quiero agradecerte por todo hasta ahora. ¿Por qué de repente me das las gracias? Ya te he dicho, Blue, que estoy dispuesta y feliz de protegerte como lo prometí. Agradezco tu protección, pero a partir de ahora ya no necesitas protegerme más. La princesa apartó la mirada de la persona que la miraba seriamente, tratando de comprender lo que estaba diciendo. Ella pensó que Guayo podría estar confundido y preguntarse por qué estaba rechazando la ayuda y protección de la persona a la que le había hecho una promesa. Al fin y al cabo, ella misma había pedido ayuda antes. Pero quizás la situación había cambiado. A partir de ahora, aunque Guatic no hubiera dicho nada, la princesa sabía que las cosas se volverían aún más complicadas y peligrosas. Por lo tanto, quería eliminar a Guayo de su vida desde el principio para garantizar la seguridad de la policía. Eso es todo lo que quería decir. No entiendo. ¿Qué quieres decir? No me digas que mi padre te obligó a hablar así. ¿Fue obra suya? Dime la verdad. Puedo arreglarlo todo. ¿Crees que tu padre podía obligar a una princesa a hacer algo? Nadie puede cambiar mi decisión excepto yo misma. Eso no es cierto. Todo es cierto. A partir de ahora solo necesito la ayuda de tu padre. Creo que puedo solucionarlo, así que ya no te necesito, Guayo. Te pido que sigas tu camino y yo seguiré el mío. Pero fuiste tú quien me pidió ayuda. Me dejaste ser tu protectora. Eso fue antes de conocer a tu padre. Ahora tengo a alguien más capaz de protegerme. Alguien que pueda ayudarme. Ya no te necesito.
Todo lo que se había hecho hasta ese momento para proteger a alguien importante parecía tonto. Sin sentido, al escuchar las frías y crueles palabras de la princesa, quisieron sentir a Guayo como una tonta. Ahora mi vida ya no te necesita, Guayo. Las palabras de rechazo se hundieron profundamente en sus sentimientos. Ojalá, señorita. Blue está a salvo y puede enfrentarse a los rebeldes con decisión. Gracias, señorita Rose. Cuando la princesa regrese al palacio de Madeline, no olvides recordar a una amiga como yo, ¿de acuerdo? No lo olvidaré, señorita Rose. Muchas gracias también, señorita Dean. La princesa habló con la pareja, la señorita Dean y la señorita Rose, que las acompañarían en su viaje de regreso a Bangkok junto con los agentes de policía encubiertos que Wating había preparado para garantizar su seguridad. El viaje se realizaría en secreto utilizando rutas poco conocidas. Después de esto, Wating había planeado mantener a la princesa en un lugar seguro, con vigilancia las 24 horas, además de buscar formas de contactar con los aliados del rey. Para ello sería necesario esperar que Grace y los rebeldes completaran una importante misión, como falsos herederos al trono, antes de regresar a Madeline y continuar con el plan. Dean, ¿dónde está Long? ¿Ella realmente no se va a despedir de la princesa? Tampoco encontrará a Long, nadie la ha visto en la granja desde esta mañana. Entonces le pediré a Monaine que la busque de nuevo. Blue, por favor, espera un momento. No es necesario, tengo que irme ahora. Con expresión seria, la dueña del hermoso rostro interrumpió la conversación. Además, probablemente no tendría el coraje de encontrarse con Guayo ahora, porque el día anterior había mentido sobre algo importante, lo que hizo sentir mal a la policía que le había ayudado. Aunque lo hizo por necesidad y pensando en su seguridad, si no se hubiera comportado con tanta crueldad, Guayo probablemente no habría sido tan terca ni insistido tanto en algo tan peligroso. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.